Sí, 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 ¿cómo se escucha? Quiero que me digan por ahí cómo se escucha. Parece que se escucha bien, ¿no? A ver, vamos a ver. Se escucha bien, vamos a ver un poquito más de volumen, vamos a ver un poquito más de volumen. Parece que ahí está perfecto. Bueno, confírmenme si me escuchan bien, por favor, confírmenme si me escuchan bien. Según yo, se oye bien. Bueno, antes de empezar, hay poca gente en este momento conectada, hay poca gente. Voy a esperar que se conecte un poco más de gente. Como pudieron ver al entrar al video, la descripción dice cómo se reza el Santo Rosario. Antes de empezar, la descripción dice cómo se reza el Santo Rosario. Ok, este video lo estoy haciendo porque una persona me envió una solicitud de amistad para pedirme de favor que compartiera en un video cómo rezar el Santo Rosario. Yo sé que pues el Rosario mucha gente lo conoce, mucha gente que pues es católica practicante conoce y sabe mucho de él, pero que también hay mucha gente que no, quizás lo han rezado, quizás lo han orado, pero que no tienen conocimiento sobre cómo se puede rezar, ¿verdad? Me parece que se escucha bien, según yo se escucha bien, ojalá que sí, que me puedan prestar atención. Me pueden ver con un micrófono porque tengo el teléfono conectado a un sistema para que el audio salga en perfectas condiciones y para que ustedes, que son los que están viendo este video, pues lo puedan escuchar y puedan atender con mucha claridad. Antes que nada quiero decirles que yo tengo un problema. Soy adicto al café. Aquí pueden ver mi taza, por lo tanto hoy estoy tomando un poquito de café. Por aquí también tengo una botellita de agua por si se me reseca un poco el buche. Y bueno, como les decía, en la descripción del video, en la descripción del video dice claramente cómo se reza el rosario. Esto les decía yo al principio, ya está entrando un poco más de gente. Les voy a pedir también a todos aquellos que vean esta transmisión, si tienen la posibilidad de compartirlo, para que si usted posiblemente ya sabe cómo se reza el rosario, otras personas que no lo sepan pues se animen y empiecen con esa bella dinámica. Yo quiero leerles un poquito, algo breve, el origen del rosario. Todos sabemos que pues el rosario está en la Biblia, pero que eso básicamente es algo, no es algo como que Jesús dijera en una enseñanza directa, para que se salven o para que reciban favores de Dios, oren el rosario. Eso claramente no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, tiene la autoridad y tiene pues también la revelación a través de los siglos, la revelación privada, la cual la iglesia acepta muchas, ¿cómo se llama? Muchas devociones, en este caso la devoción del rosario. Yo les voy a leer algo breve para no cansarlos mucho sobre lo que es el Santo Rosario, cuáles son sus orígenes. Y entonces de ahí vamos a ver en dónde está el rosario en la Biblia. Y entonces brevemente vamos a explicar con un rosario qué significa cada una de estas cositas que ustedes ven aquí, estas bolitas. Cada una de esas bolitas ustedes van a poder ver qué significan y qué se dice o qué se repite. Y cuál es la finalidad del rosario y cuál es la mejor manera de hacer el rosario,
¿verdad? Todo eso lo vamos a ver en este video. Espero que los que estén viendo este video sientan el deseo de compartirlo, como les decía, para que si ustedes lo saben, si ya saben rezar el rosario, quizás haya alguien que no lo sepa. En el grupo de sus amigos quizás haya alguien que no lo sepa. Entonces, al usted compartirlos, usted está evangelizando, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos mis hermanos. Yo sé que algunos de los que están en esta transmisión vienen siguiéndome de TikTok. Como ustedes saben, pues andamos evangelizando por todos lados y allá en TikTok nos ha ido muy bien. Pues bien, el rosario, dice aquí una descripción que yo encontré en Wikipedia. Usted lo puede buscar también y allí encuentra. Dice, el rosario. Bueno, primero, la palabra rosario significa corona de rosas. O sea, cuando uno reza el rosario está haciendo una corona de rosas. ¿A quién? A la Virgen María. Bueno, dice, es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 en la forma tradicional de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro y un Ave María. ¿Cómo se reza el rosario? Pues se reza primero un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, ¿verdad? Bueno, dice, es frecuentemente designado como Santo Rosario por los católicos, obviamente. La gente que no cree en el rosario, pues le llaman cualquier cosa, pero los católicos sabemos que para nosotros es el Santo Rosario. La Iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular en el rosario, confiándole, mediante su recitación comunitaria y su práctica constante, las causas más difíciles. San Juan Pablo II dijo, por ejemplo, por medio del rosario los fieles reciben abundantes gracias desde las mismas manos de la Madre del Redentor. Mire, aquí hay dos cosas muy importantes que tiene la descripción del rosario. Dice, su práctica constante. O sea, usted quiere recibir gracias de Dios a través de la Virgen María, lo que se tiene que hacer es el rosario constantemente. El rosario se reza, pues si se puede, todos los días, ¿verdad? Pero si no se puede todos los días, pues por lo menos 1 o 2 veces a la semana, ¿va? Hay mucha gente que tristemente nada más rezan el rosario en un velorio, en un funeral o en algo así, ¿va? Pero el rosario, dice aquí San Juan Pablo II, por ejemplo, se reza constantemente y entonces sí, dice, se reciben abundantes gracias de las mismas manos de la Madre del Redentor. ¿Y quién es la Madre del Redentor? La Virgen María. Entonces dice, bueno, el rosario también, el rosario católico de cuentas de madera con una medalla de San Benito en el centro de la cruz. La crítica histórica atribuye al orden de San Benito el punto de origen del rezo del Santo Rosario. Bueno, hay muchas versiones al respecto sobre el origen del Santo Rosario. Vamos a seguir leyendo. Voy a ser breve en esto porque yo sé que la lectura a veces nos cansa un poquito, pero son información sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. Dice, también se llama rosario a la sarta de cuentas que se utilizan para rezar el rosario. Las cuentas están separadas cada 10 por otras de distinto tamaño y la sarta está unida por sus 2 extremos a una cruz. Mire, vamos a empezar entonces a mostrar el rosario. Aquí usted puede ver el rosario. Hay 10 bolitas juntas de un mismo color y si usted se da cuenta, hay una bolita de diferente color. Estos 10 bolitas representan cada una Ave María y la que está separada representa por sí misma un Padre Nuestro. Bueno, vamos a seguir. En los orígenes del rosario católico se entrelazan tradiciones antiguas de la oración del Oriente y del Occidente cristiano. Fíjese, el rosario tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando el modo de honrar a María, la Madre de Jesús, en el Oriente comienza a ser conocido en Occidente. Fíjese, esta tradición viene del Oriente. Se honraba mucho a la Virgen María y se transmite también hasta el Occidente, que viene siendo esta parte del mundo donde nosotros estamos. Se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de San Lucas 1:26 al 28, o sea que es el saludo del ángel a la Virgen María, y San Lucas 1:26 al 28, y el saludo de Isabel a su prima la Virgen María en San Lucas 1:42, hasta conformar el Ave María. Todo eso, si usted dice el rosario no está en la Biblia, dicen muchos hermanos no católicos,
Pues la primera parte del Ave María se encuentra en San Lucas, en el capítulo 1, del 26 al 42. Ahí está la primera parte del Santo Rosario. La primera parte del Ave María que compone la mayoría del Rosario. Entonces, por lo tanto, el Rosario o esa parte del Rosario sí está en la Biblia. Y todo lo demás también. Específicamente esa parte está en el primer capítulo de San Lucas. Dice: junto a un rico conjunto de himnos y oraciones propias de las liturgias orientales. Entre las influencias más destacadas se encuentra la traducción del latín de Acatistos, la Madre de Dios, un himno de la liturgia oriental griega de finales del siglo VI, que meditaba sobre el misterio de la maternidad divina de María. Fíjese, todo esto de la meditación del Santo Rosario es producto de la meditación de oraciones aún atrás en el siglo VI. Fíjese, desde el siglo VI se meditaban oraciones en honor a la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Virgen María en la primera comunidad, como todos sabemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Virgen María siempre estuvo principalmente el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando la iglesia nace se dice que estaban todos reunidos, la Virgen María entre ellos. Entonces la Virgen María tomó un papel muy importante en la primera comunidad. Bueno, desde entonces, obviamente ella siempre tuvo un papel importante en la iglesia hasta el día que tuvo que dejar esta tierra. Y bueno, desde entonces se ha venerado bastante. Fruto de eso se ve que en el siglo VI, en el oriente dice, o sea, en las tierras de Jesús, toda esa parte donde Jesús vivió, se meditaba y se oraba venerando a la Virgen María. Bueno, su maternidad divina. Porque todos sabemos que la Virgen María concibió sin haber tenido relaciones, dio a luz sin haber perdido su virginidad. Bueno, dice así. Dice: André Duval citó a Tomás Esser, quien refirió la existencia de un manuscrito de 1501 conservado en la biblioteca de Múnich, en lo que se indica que el rosario tuvo su origen primero en el orden de San Benito, fíjese, y que posteriormente se consolidó por obra del orden de los cartujos y se expandió por la acción de los dominicos. En los monasterios se solían recitar 150 salmos. El Salterio de David ya recitado por los judíos. O sea, antes en las congregaciones de monjes solían leerse los 150 salmos que se encuentran en la Biblia. En los salmos que sabemos que están en la Biblia, que son, se dice, obra del rey David. Entonces, dice: en el breviario monástico, pero a los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, o al no poder seguir esta devoción, entre paréntesis, porque la mayoría no sabían leer, se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Aves Marías. Esta devoción tomó el nombre del Salterio de la Virgen. Ok. Bueno, mire, hermanos. Dice que primeramente, antes de rezar el rosario, lo que se rezaba y se recitaba era los 150 salmos que conocemos en la Biblia, del primero al 150, ¿verdad? Entonces, resulta que como eso pues lo podían hacer los monjes, los sacerdotes, pero había personas que no tenían acceso, o que más bien en esa época no sabían leer, por lo tanto era difícil para ellos, obviamente, poder leer un salmo. Entonces se les enseñó una manera más sencilla, que era repetir el Ave María. En vez de un salmo, repetir un Ave María, ¿verdad? Por lo tanto, entonces son 150 Aves Marías, ¿verdad? Y cada rosario consta de 50 Aves Marías, ¿verdad? Entonces, son cuatro tipos de misterio, ya vamos a hablar de eso. En ese caso, ahora tendríamos 200 Aves Marías. ¿Por qué? Cuando se inventó los misterios, originalmente, no sé si aquí lo voy a decir en este relato, pero me parece que fue San Juan Pablo II el que agregó los misterios luminosos, que tendría pues fruto o producto 50 Aves Marías más, porque son 5 misterios más. No sé si me estoy explicando. Espérense, déjenme echar un trago de café.
Dice, la popularidad y el desarrollo del rosario se produjo en el siglo... No toques nada, papi, por favor, no toques nada. Dice, se produjo en el siglo XIII. Durante la oposición, el movimiento albigense o catarismo, los cátaros o albigenses no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a venerarla. Fíjese, aquí ya nos encontramos con un grupo de personas que no están de acuerdo con esta devoción. O sea, que no están de acuerdo en meditar el rosario con esta devoción, dice. Entonces dice, ante los enfrentamientos entre católicos y albigenses, Domingo de Guzmán, ¿saben quién es Domingo de Guzmán? Okay, dice aquí, fundador de la Orden de los Predicadores. ¿Va? Cuando usted se encuentre con un sacerdote que diga que yo soy un sacerdote de la Orden de Predicadores, es un dominico, son dominicos. El padre de todos ellos, se le puede decir su padre fundador, es Santo Domingo de Guzmán. Dice, parece haber promovido en sus misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. Al ser los dominicos una orden de predicadores y estar siempre en medio de su pueblo, su devoción se hizo popular. Y generando la aparición de cofradías y grupos de devotos por doquier, junto con relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque la devoción decayó durante el siglo XIV, la orden de predicadores siguió fomentándola. Josué, no me vayas a desconectar nada allí, por favor. Oye, Josué. Fíjese, dice que cuando empezaron en Santo Domingo de Guzmán a fomentar esta devoción, mucha gente hizo grupos para empezar a enseñar el rosario también, para rezar el rosario, y empezaron a suceder milagros. Y aunque hubo un momento en el que el rosario cayó, digamos, en un momento como que la gente ya no creyó, sin embargo, se siguió predicando. Dice, los predicadores dominicos siguieron con esa, fomentando esa devoción. El beato Alano de la Roca fue encargado de hacerla resurgir, tarea seguida por Jacobo Sprenger, prior del convento de los dominicos en la colonia alemana. No estás tocando nada allí. Dice, ¿dónde me quedé? Para el siglo XVI ya estaba con su forma manejada hoy. Contemplación de los misterios, el credo, el Padre Nuestro, un Ave María como oraciones principales y las cuentas a granos con medio de llevar la oración. Al principio dice las cuentas a granos, no dice de qué, pero lo importante es que iban separando un granito para ir sabiendo la cuenta, para no perderse, vaya. Dice, sobre el Ave María, es preciso señalar que la segunda mitad de la oración fue añadida a la primera en el siglo XIV. O sea, el Ave María originalmente surgió solamente con la parte de Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, esa parte ya existía y se le agregó la segunda parte, el Santa María, hasta el siglo XVI. Dice, no, hasta el siglo XIV, perdón. Pero su uso se hizo universal cuando el Papa Pío V promulgó el brevario romano y mandó que se rezase al principio de cada hora de oficio divino después del Padre Nuestro. Escuche, aquí viene uno de los testimonios más grandes conocidos en la Iglesia Católica, entre tantos otros, pero creo que este es uno de los que más resaltan, de los más grandes rosarios, de los más grandes milagros que se han conseguido a través del Santo Rosario. Preste mucha atención, dice, érase una vez, fue en la batalla de Lepanto lo que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del Rosario. Vamos a ver por qué. Ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del Rosario. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se llamó Gregorio. ¿Qué te pasó? Primero se llamó Nuestra Señora de las Victorias, pero el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario. Fíjese, al principio fue constituido el día 7 de octubre como la fiesta del Santo Rosario. Hoy tenemos en la iglesia
todo el mes de octubre como el mes del rosario, fíjese. Entonces, aquí podemos ver que dice, se le atribuye al Santo Rosario el haber ganado una guerra, ¿verdad? Porque se dice que en esa guerra, la batalla de Lepanto, eran minoría los que iban a esa guerra, cristianos contra turcos. Entonces, se dice que de buenas a primeras, los turcos huyeron y se cree que fue a través de la intercesión de la Virgen María que esa victoria se consiguió. Dice, un fenómeno muy importante en torno a esta devoción fue de los rosarios públicos o callejeros, que surgieron en Sevilla, España, 1690 y se extendieron muy pronto por España y sus colonias americanas. Eran cortejos precedidos por una cruz que contaban con faroles de mano y faroles de asta para alumbrar los coros, y que estaban presididos por la insignia mariana denominada sin pecado. Fue la principal referencia de la devoción y en Sevilla llegó a haber en el siglo XVIII más de 150 cortejos que diariamente hacían su estación por las calles rezando y cantaban Aves Marías y los misterios. Los domingos y los días festivos salían de madrugada o en la aurora. Al principio eran masculinos, pero ya en el primer tercio del siglo XVIII aparecieron los primeros rosarios de mujeres que salían los festivos por la tarde. Fíjese, qué curioso, ¿no? Que casi siempre nosotros tenemos el concepto de que las mujeres son las que más siempre buscan a Dios. Sin embargo, con la devoción del rosario dice que al principio fueron los hombres los que la empezaron a expandir, y ya en el siglo XVIII pues fueron las mujeres las que se animaron también y empezaron pues con esta bella tradición. Según la tradición de la Iglesia Católica, en Fátima, Portugal, en 1917, a 3 pequeños pastores que se les apareció la Virgen María, quien les reveló que cada vez que se reza un Ave María es como si ofreciera una rosa, de tal suerte que cada rosario completo sería una corona de rosas, concepto que había sido mencionado tiempo atrás por Luis María Gringón de Montfort en su obra Secreto Admirable del Santo Rosario. Fíjese, eso es lo que yo les decía. ¿Qué significa el rosario? Corona de rosas, porque la Virgen María dice, según enseña la Biblia, la Iglesia Católica, perdón, en el 1917 la Virgen se aparece en Fátima a 3 pastorcitos, Lucía, Francisco, que me parece que se llamaba Francisco y se me fue el otro nombre, Francisca y Jacinto, algo así. A esos 3 niños, y la Virgen les dice que tenemos que rezar el rosario para la conversión de los pecadores. Dice, el 16 de octubre del 2002, lo que yo les decía al principio, el Papa Juan Pablo II promulgó a la Carta Apostólica Rosarius Virginius Mariae, en la que consideró oportuna la adición de 5 nuevos misterios al rosario, los misterios luminosos. En el 2002, cuando fue Papa Juan Pablo II, él es el que le agrega a los rosarios, a los misterios, 5 misterios más, que son los misterios luminosos, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos más o menos un resumen de lo que viene siendo el Santo Rosario. Bueno, pues a lo mejor aquí hay hermanos que no son católicos. Yo veo que hay bastante gente. Espero que los que son católicos, si quieren y gustan y pueden compartir esta transmisión, me gustaría que lo hicieran. Pues ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si podemos, como dicen mis hermanos no católicos, el rosario no está en la Biblia. Pues bueno, vamos a ver que el rosario sí está en la Biblia. Primero, perdón hermanos, que tengo mi cafecito aquí y se me va a enfriar. Yo quiero que empecemos primero a buscar la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? La oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que se encuentra en el capítulo 6 de San Mateo, en el versículo 9. Dicen nuestros hermanos no católicos que el rosario no está en la Biblia. Ahorita vamos a demostrar que sí está en la Biblia. Ahora,
principalmente, les voy a mostrar el rosario. Ustedes ven aquí el rosario, se conforma principalmente por una cruz. ¿Por qué por una cruz? Porque nosotros, yo pienso que no solamente aquí, sino los católicos, sino todos los creyentes, sabemos que es en una cruz donde Jesús consiguió para nosotros la vida eterna. Eso no lo puede negar ningún cristiano, llámese católico o llámese no católico o de la congregación que sea. Es en una cruz donde Jesucristo nos consiguió la vida eterna. Por lo tanto, todos los católicos, cada actividad que hacemos, la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso es marcarnos con una cruz. La cruz de Cristo nos cubre, nos sella. Entonces, el rosario no es una excepción. Y el rosario se empieza también con la cruz, con la señal de la cruz. Ustedes pueden ver aquí tres bolitas, una bolita, tres bolitas separadas. Siempre al principio de cada rosario se ofrece, esta bolita representa un Padre Nuestro y estas bolitas representan tres Aves Marías. No sé si la manera correcta sea decirles bolitas, yo sé que tienen otro nombre, pero ahora no me acuerdo cuál es el nombre correcto. Si alguno de ustedes sabe, me dice y yo lo digo aquí en el video. Esta bolita representa un Padre Nuestro y estas tres bolitas representan cada una de ellas una Ave María. Estas tres se ofrecen empezando el rosario, después de la señal de la cruz, después del credo, se ofrecen por las necesidades del Papa y de la Iglesia. Siempre, siempre, siempre. Los primeros rezos que son el primer Padre Nuestro y las tres Aves Marías primeras, siempre se ofrecen por el Papa y por toda la Iglesia. Eso es siempre, siempre. Ahora, cuando se reza el credo, pues obviamente el credo no lo voy a explicar porque sabemos que el credo es la doctrina resumida en una oración, lo que la Iglesia Católica enseña y lo que nosotros como católicos decimos, sí Señor, yo lo creo. El credo empieza más o menos así. Creo, dice, creo, principalmente empieza con esa palabra, creo, en un solo Dios. Fíjese, en un solo Dios. Los católicos no tenemos otro Dios. Nosotros los católicos creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después dice, creo en su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en fin, en el credo está resumida toda la doctrina de nuestra Iglesia Católica. ¿Verdad? Empezando desde un principio, creo en un solo Dios. La Iglesia Católica enseña que un católico tiene que creer en un solo Dios. Así lo dice la doctrina y nosotros como católicos así lo creemos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo. Más adelante dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Bueno, eso es lo que el credo nos enseña, eso es lo que todo católico cree. Pues bien, después del credo, entonces sí, un Padre Nuestro y tres Aves Marías por todas las intenciones y las necesidades del Papa y de toda la Iglesia. Y cuando es de toda la Iglesia, es de toda la Iglesia. La Iglesia Católica está prácticamente en todo el mundo, ¿va? En todo el mundo, porque así dice la palabra de Dios. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todo el mundo. Entonces la Iglesia Católica, pues, ha hecho caso a esa enseñanza. Bien, entonces allí ya vamos a entrar en materia. Ya vamos a empezar con lo que viene siendo la recitación de los misterios, cada uno de ellos. Bueno, antes, como les decía al principio, antes de cada misterio se reza un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Se termina, casi siempre se termina, después hay una oración que es Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, y un conjunto de oraciones. Después viene otro Padre Nuestro, otras 10 Aves Marías, se termina otro Padre Nuestro, otras 10 Aves Marías, así repetitivamente 5 veces hasta terminar el rosario. Ahora, hay 4 diferentes tipos de misterios que yo los voy a explicar ahora. Primero, el rosario, hermanos, para los que no sepan, para los que digan que no es una oración que se encuentra en la Biblia, el rosario es otra cosa, no es otra cosa más
que la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya les explico por qué. Bueno, en el rosario nosotros contemplamos las diferentes, si se puede llamar así, actividades o los diferentes momentos y etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, empezando principalmente por los misterios que son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Por ahí es por donde empezamos. Los primeros misterios son gozosos. Los misterios gozosos se rezan el lunes y el sábado. Todos los lunes y todos los sábados se rezan los misterios gozosos, que están compuestos por el anuncio a la Virgen María, primer misterio, el anuncio a la Virgen María. Segundo misterio, la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Tercer misterio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto misterio, la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo de Jerusalén. Y quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Esos son los 5 misterios que componen el Santo Rosario de los misterios gozosos. Misterios gozosos están esos 5 misterios. Bueno, espero que los hayan aprendido. Si no, cuando termine la transmisión los pueden volver a ver. Bueno, después de los misterios gozosos, que es el principio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vienen los misterios, déjenme hacer memoria, los misterios luminosos, que son los que agregó recientemente en el 2002 el Papa Juan Pablo II. Perdón, hermanos. Es que dicen por ahí que todo sabe mejor con café. Los misterios luminosos se componen por el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo una vez ya adulto. Y en el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los misterios que yo dije anteriormente sobre los misterios gozosos están en la Biblia, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, yo resumí una parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, solo que no he dado las citas bíblicas. Pero si usted escucha y puede buscar, bueno, si usted no se sabe la cita bíblica y si usted no sabe, usted puede decir, bueno, ¿dónde está el misterio, vamos a decir, el misterio gozoso de la visita del ángel Gabriel a la Virgen María? Entonces lo puede googlear si quiere, y Google le va a dar capítulo 1 de San Lucas, versículo 27 en adelante. Entonces, yo no estoy dando los textos bíblicos porque sería extenderme demasiado, simplemente quiero hacer una pequeña observación, que eso sí está en la Biblia. Bueno, en cuanto a los misterios luminosos, decíamos, el primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. El segundo misterio luminoso es nuestro Señor Jesucristo haciendo su primer milagro. Este misterio es muy importante. ¿Por qué? Porque en este misterio podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo haciendo su primer milagro y habiendo muchas características en ese misterio. Por eso es un misterio, fíjese. ¿Por qué? En ese misterio podemos ver que Jesucristo escucha de su madre que se había terminado el vino en una boda. Dice que habían sido invitados, eso está en el capítulo 2 de San Juan, perdón. Habían sido invitados a una boda Jesús con sus discípulos y también estaba la Virgen María. Entonces, se terminó el vino y la Virgen María se acerca a Jesús y le dice, se terminó el vino. Y Jesús dice, pero ¿qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué quieres que yo haga? Muchos hermanos dicen, ¿ves, hermano? Está despreciando a su madre, le dijo mujer. Bueno, resulta que María la Virgen le dice eso y se aparta, parece ser, porque Jesús dice, manda una orden al que estaba encargado del vino para que llenaran unos cántaros, 6 cántaros de más o menos 100 litros, y Jesús los convierte en vino. Pasaron muchas cosas en ese milagro, en ese misterio. Jesús convierte en el agua en vino, aunque no había llegado su hora. Dice en el capítulo, ahí mismo, si usted lo lee en el capítulo de San Juan, no había vino, se terminó el vino, Jesús hace su primer milagro, no había llegado su hora. La Virgen María es la que intercede, pide que se había terminado el vino. La gloria de Dios se manifiesta, dice allí también, y
los discípulos de Jesús creyeron en él. O sea, por unas simples palabras de la Virgen María, se les terminó el vino, pasaron muchas cosas, 4 cosas. El primer milagro de Jesús, aunque no había llegado su hora, ¿verdad? El primero, aunque no había llegado su hora, fíjese. La gloria de Dios se manifiesta y los discípulos de Jesús creen en él. 3 cosas pasaron gracias a la intervención de su madre, fíjese. Entonces, por eso es un misterio que cuando uno lo reza hay que meditarlo. Bueno, ya me extendí mucho, pero es que este misterio es muy importante. El tercer misterio luminoso es, después de que Jesús hace su primer milagro, entonces empieza públicamente su predicación. Y como dice San Marcos 1:14, invitando a todos, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos, que el reino de Dios está cerca. Ese es el tercer misterio, la proclamación del reino. El cuarto misterio luminoso tenemos que Jesús toma consigo a Santiago, a Pedro y a Juan, sube a un monte y se transfiguró en su presencia. Ese es el cuarto misterio luminoso. El quinto misterio es sobre el cual la Iglesia Católica tiene, digamos, toda su riqueza. La santa institución, la institución de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Como podemos ver en el capítulo 22 de San Lucas, 22:19 me parece que es, donde Jesús toma en sus manos el pan, lo parte y lo da a sus discípulos diciendo, tomen, comen y beban todos de él, sobre su pan, sobre su cuerpo, sobre el pan, que es, tomen y coman todos de él, tomen y beban, diciendo del vino, todos de él, que esto es mi cuerpo, que esto es mi sangre, que será entregada por ustedes, hagan esto en memoria mía. Bueno, el quinto misterio luminoso es la institución de la Santa Eucaristía. Ahí tenemos entonces los misterios luminosos, hermanos. Ya llevamos 2, acuérdense. Misterios gozosos y misterios luminosos. Vamos en el orden de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar entonces a los misterios dolorosos, ¿verdad? Que son, o que deberían ser los misterios que deberíamos de meditar con mucho más profundidad y mucho más seriedad. ¿Por qué? Porque habla y narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, como les dije, está en la Biblia, ¿va? Y cuando usted escuche que yo diga el nombre del misterio, aunque no dé cita bíblica, usted puede buscarlo y se va a dar cuenta que está en la Biblia. Bueno, el primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la oración y agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, o también conocido en el huerto de los olivos. Me está resecando un poco la garganta. Bueno, el primer misterio doloroso, decíamos, es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, en el huerto del Getsemaní. Y yo no me sé exactamente el texto, déjame ver si lo encuentro, para narrarles un poquito sobre ese texto. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que Jesús dice en ese texto. Ya lo encontré, dice... Bueno, en el huerto de Getsemaní Jesús oraba, y yo quiero mostrarles un texto para aclarar un poquito lo que dice Jesús. Jesús, acuérdense que siempre tenía como una tendencia a llevarse siempre a Santiago, a Pedro y a Juan con él a diferentes actividades. En esta ocasión se los llevó consigo en el huerto de Getsemaní, los dejó en un lado y les dijo, espérenme aquí, voy a orar. Se fue y oró, y vamos a ver lo que pasó. Y solamente quiero leerlo para hacer énfasis en una cosa. Y cuando yo la encuentre se lo voy a decir. Espero que no se me aburran. Dice, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Lo que decimos. Meditamos en el misterio, ¿cómo se llama? La oración y la oración y angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Bueno, y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y prostrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así,
Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y le dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es ansioso, pero la carne es débil. De nuevo, o sea, por segunda vez, se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos, por tercera vez, y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y se fue de nuevo a orar. Escuche bien, por tercera vez, esto es lo que yo quería mostrarles, hermanos. Los dejó, pues, y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Se fue a orar por tercera vez. Se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Qué palabras eran las que repetía Jesús? Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz. 3 veces repitió esas palabras. 3 veces oró repitiendo las mismas palabras. Ahora, para los que dicen que uno no puede orar repitiendo palabras, entonces yo no sé qué le dirían a Jesús, que se la pasó orando en el huerto de Getsemaní 3 veces repitiendo las mismas palabras. O sea, lo vamos a poner de otra manera. Vamos a contragolpear. Si Jesús oró repitiendo palabras, nosotros podemos orar repitiendo palabras. Pero, escuche bien, no son cualquier palabras. Son palabras de Dios. Son versículos de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que mucha gente va a decir, no, lo que pasa es que Jesús estaba orando. Y los católicos lo que hacen es repetir vana palabrería. Pero la vana palabrería todos sabemos que es palabras que no están escritas en la Biblia, y la meditación de los rosarios y específicamente los misterios están en la palabra de Dios. Bueno, entonces estábamos en el huerto de Getsemaní, la primera oración. La primera oración el primer misterio del rosario, el primer misterio. El primer misterio de los misterios dolorosos es la oración en el huerto de Getsemaní. Quería aclarar eso para que quedara bien claro. El segundo misterio de los misterios dolorosos es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso también está en la Biblia. Si yo no le doy el texto bíblico, usted lo puede buscar. ¿Dónde dice en la Biblia que a Jesús lo flagelaron? Y búsquelo en Google y ahí lo va a encontrar. ¿Verdad? Yo, como le digo, no estoy dando citas bíblicas, pero lo que le estoy diciendo está en la Biblia. El segundo misterio es la flagelación, los azotes a nuestro Señor Jesucristo, dicen algunos libritos. Y bueno, el tercer misterio doloroso es la coronación de espinas. ¿Se acuerdan que dice un pasaje que a Jesús lo coronaron con espinas, le pusieron una túnica púrpura, me parece que dice, y le dieron una caña para burlarse de él? Ese es el tercer misterio doloroso. El cuarto misterio doloroso... Josué, vete para adentro, papi. El cuarto misterio doloroso es... espérenme un momento, hermanos. Déjenme un momento. Denme un segundo. Bueno, el cuarto misterio doloroso es nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz al Calvario por amor a nosotros. Eso también lo encuentra en la Biblia, ¿verdad? No diga que yo no estoy dando cita bíblica, pero si usted dice dónde pueden encontrar
¿Dónde está en la Biblia que Jesús cargó una cruz? Pues entre el Génesis y el Apocalipsis ahí lo va a encontrar, pero específicamente en los Evangelios se va a encontrar que Jesús cargó su cruz. Y el último misterio doloroso es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión y muerte es el último misterio doloroso. Bueno, nos falta unos misterios que son los misterios gloriosos. En estos misterios contemplamos la victoria de Cristo. Fíjese, el primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el primer misterio glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué glorioso? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestó. ¿Cómo? Jesús venció a la muerte, ha resucitado. Como decimos en Emaús, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Como dijo el ángel, no lo busquen entre los muertos, ha resucitado. Por eso ese es el primer misterio que tenemos que meditar en los misterios gloriosos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El segundo misterio glorioso es la subida o la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Una vez, dice de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que resucitó, anduvo con sus apóstoles 40 días. Anduvo 40 días con sus apóstoles, compartiendo con ellos, y decide subir al cielo y les dice, me voy, pero porque es necesario que me vaya para que les envíe al Consolador, para que les envíe a aquel que los ha de guiar. Bueno, Jesús asciende al cielo. Ahí meditamos la ascensión de nuestro Señor en el segundo misterio de los misterios gloriosos. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo, como lo dice en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 2, que estaban reunidos todos, como decíamos al principio, los apóstoles, la Virgen María entre ellos, y viene el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo y bueno, todos sabemos lo que pasó. Bajaron lenguas de fuego y la gente hablaba y se entendían de muchas lenguas, de muchas culturas diferentes, se entendían lo que hablaban. Bueno, el tercer misterio. Bueno, el cuarto misterio glorioso, fíjese, aquí mis hermanos, pues tenemos que hacer un acto muy grande de fe. El cuarto misterio glorioso es la asunción de la Virgen María al reino de los cielos. La Virgen María cumplió su misión en la tierra y Jesucristo, nos enseña la Iglesia Católica, viene y se la lleva al cielo. Eso es lo que nos enseña la Iglesia, que la Virgen María fue asunta. Es decir, Jesús ascendió por sí mismo, porque Él es Dios, tiene el poder. La Virgen María fue asunta. Quien la llevó a Él fue Jesucristo. Jesucristo directamente, o quizás nos enseña la Iglesia, o podemos creer, los ángeles de Dios, que para eso están, para servir a Dios. Entonces, el cuarto misterio es la asunción de la Virgen María al reino de los cielos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, donde habla de que una mujer apareció en el cielo. No se la voy a hacer más larga porque luego me pico y entonces no vamos a acabar. Pero ahí está narrada más o menos la asunción. Dice, se le dieron las dos alas del águila grande. Se le dieron, fíjese, no las tenía, se le dieron dos alas del águila grande, porque el águila, sabemos, es una de las aves, si no la única ave que más alto vuela. Entonces, porque el enemigo, dice, estaba persiguiendo a la mujer. Entonces, la mujer la Virgen fue asunta al cielo. Ese es el cuarto misterio que contemplamos en los misterios gloriosos. Y el último de los misterios gloriosos, contemplamos la coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra. ¿Por qué reina del cielo? Porque Jesucristo es el rey del cielo y de la tierra. Y la Virgen María es la madre de Jesucristo. Entonces, si Jesús es nuestro rey, pues la Virgen María es nuestra reina, ¿no? Acuérdense que en el pueblo judío, por ejemplo, los reyes no tenían a una... Déjalo ahí porque sí, ¿lo va a ocupar? No, déjalo ahí. La Virgen María, el pueblo judío tenía, por ejemplo, la costumbre de que la reina no era la esposa, sino la madre. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Salomón. Salomón, dice la Biblia, tenía cerca de 1000 mujeres. Un caballo ese Salomón, era un tigre, como dicen por ahí. Él tenía 300 esposas y 700 concubinas. ¿Quién sabe cómo le era ese tipo? Porque
Imagínense ustedes, si con una mujer a veces se anda volviendo loco, imagínense con 700 mujeres. Él tenía 300 esposas y 700 concubinas. ¿Ah? Entonces, ¿a cuál de ellas iba a designar la reina? Pues era imposible que designara reina a una de las 1000. Entonces, por lo tanto, pues en el pueblo de Israel se conocía la tradición de que la reina era ¿cómo se llama? La madre del rey. Esa era la reina. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos, más o menos en un resumen la explicación de cómo de lo que es el rosario, cómo se conforma. Ahora